Hola a todos, muy buenas. Este es el curso de la Academia Bíblica. Hoy es el turno de aprender el tercer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. El nombre oficial de este libro es el Santo Evangelio según San Lucas y se llama el Evangelio de Lucas o San Lucas solo. En esta ocasión no vamos a estudiar cada capítulo de Lucas, sino la introducción y las características importantes de este libro para ayudar a meditarlo y a estudiarlo. Espero que esta hora les ayude a comprender el Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a empezar. Como ya saben, en la Biblia hay 4 libros del Evangelio en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Estos 4 libros tratan de la vida de Jesús, testifican a Jesús. Como ya saben, el protagonista de la Biblia es Jesucristo. Y el tema esencial de la Biblia es cómo Jesucristo ha salvado a la humanidad. Jesús y lo que hizo en esta tierra son el núcleo de la Biblia. Su nacimiento y su vida y sus acciones y su muerte y su resurrección. Todo lo que hizo Jesús por los otros es la buena nueva para nosotros, ¿sí? Es decir, evangelio. Evangelio significa buena nueva, ¿sí? Por eso estos libros son llamados los libros de evangelio. Cristo Jesús es una necesidad y un gozo para todo el mundo. Y todo lo que hizo Jesús son buenas noticias para todos, para nosotros. Y los 4 libros de Evangelio iluminan a Jesucristo y su historia desde diferentes ángulos. Por lo tanto, cuando leemos los Evangelios, necesitamos comprender de manera integral los eventos de Jesús y a la vez entender cada ángulo y su énfasis. En este sentido, San Mateo ilumina a Jesús como el Rey y expresa que el Mesías prometido ya vino, ¿no? Y San Marcos ilumina a Jesús como el siervo que es afligido. Por eso representa su obediencia y sacrificio. Y San Lucas ilumina a Jesús como el hombre perfecto, y lo expresa como hijo de hombre. Y San Juan ilumina a Jesús como el Hijo de Dios, y manifiesta que Jesús es Dios, que vino en cuerpo humano, es decir, Dios encarnado. Así, por medio de estos 4 libros de Evangelio, podemos conocer la deidad y la humanidad de Jesús, su total deidad y su completa humanidad. Jesús es el hombre perfecto y Dios verdadero. Por cierto, de los 4 libros, San Lucas es el más largo. Por lo tanto, en San Lucas las acciones de Jesús están escritas con más detalle que otros libros. Por ejemplo, Jesús actuó en varios lugares en su vida oficial, ¿no? Por ejemplo, Jesús actuó en Judea durante unos 6 meses en su camino hacia Jerusalén para completar la obra de redención. Para esas acciones en Judea, el Evangelio de Mateo dedica 2 capítulos y el libro de Marcos solo 1, pero el Evangelio de Lucas es lo suficientemente detallado como para dedicar 10 capítulos. Mucho, ¿no? Así el libro de Lucas proporciona testigo adicional a las historias que registraron otros libros. Y también este libro presenta contenido único. Entonces,
Algunas de las historias más conocidas del cristianismo solamente se encuentran en el libro de Lucas. Por ejemplo, la historia de buen samaritano y el hijo pródigo, y la historia hombre rico y Lázaro y los 10 leprosos. Estas historias están escritas solo en el libro de Lucas. Y de los 4 libros, San Lucas trata con más detalle de las acciones posteriores a la resurrección de Jesús. Así que Jesús resucitado caminó junto a sus discípulos en el camino a Emmaús, ¿no? Esta historia también solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Así el libro de Lucas presenta el contenido único, muchos. Por eso también la historia del niño Jesús y el nacimiento y enseñanzas de Juan el Bautista, o la historia de los 70 discípulos, estos también solo están escritos en el libro de Lucas. Y también Lucas es el único que registra que Jesús sudó como gotas de sangre cuando oró en Getsemaní. Así el libro de Lucas nos ayuda a tener entendimiento de Jesucristo. Nos ayuda a apreciar más su amor y sus acciones por toda la humanidad. Entonces vamos a pensar, ¿quién escribió este libro? El Evangelio de Lucas, por supuesto, fue escrito por Lucas, ¿sí? Esta persona, Lucas, era un médico y era uno de los colaboradores de apóstol Pablo. Y Lucas no era de origen judío. Él era gentil, ¿sí? Entonces, ¿para quién y por qué se escribió este libro? En el capítulo 1 de San Lucas, así diciendo, ¿sí? yo lo leo: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas dirigió este libro específicamente a Teófilo, para que llegara a tener plena seguridad de lo que había aprendido. Teófilo era una persona específica, era un cristiano gentil. Así que se puede decir, ese personaje representa a los cristianos gentiles que estaban en el Imperio Romano. La intención de Lucas de escribir este libro es que lo leyeran principalmente los gentiles, como él. Pero los gentiles no tenían conocimiento de la Biblia, Antiguo Testamento, ¿no? Entonces no sabían de Cristo, y para ellos habría sido difícil de creer en Cristo Jesús. Por eso, Lucas quería darles una explicación sistemática de Jesús, de su nacimiento y su ministerio, ¿sí? Y Lucas quería que aquellos que leyeran su libro, su testimonio, conocieran bien a Jesús, conocieran bien la verdad, ¿sí?, sobre el Hijo de Dios, su misericordia, su expiación, ¿sí?, su resurrección, ¿sí?, su salvación, ¿sí? Por lo tanto, Lucas explicó en detalle a Jesús y todo lo que hizo Jesús, refiriéndose a los eventos históricos reales en ese momento. Lucas era de los gentiles, por lo tanto puede escribir este libro entendiendo los pensamientos e intereses de los gentiles, ¿sí?
Lucas presentó a Jesucristo como el Salvador de los judíos y de los gentiles. Y entonces vamos a pensar en algunas características del Evangelio de Lucas. Entonces, primero vamos a ver algunos versículos de San Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Dice así: porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y capítulo 23, versículo 47, cuando murió Jesús, un centurión vio esto. Dice así: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aquí dice: el Hijo de Hombre vino, ¿sí? Y este hombre era justo. ¿Sí? Son las palabras que es como el núcleo del libro de San Lucas. San Lucas expresa que Jesús vino al mundo como un hombre perfecto. Y la razón de por qué Jesús vino al mundo como hijo de hombre fue para salvar a todo el mundo, para pagar el precio de los pecadores que tienen que morir por sus pecados, ¿no? Para salvar. ¿Sí? Jesús es el único hombre sin pecados. Eres el único que podría perfeccionar a los hombres que tienen pecados. Él puede salvarlos. Por eso se hizo el Hijo de Hombre. San Lucas muestra a Jesús como Hijo de Hombre. Por esta razón, el Evangelio de Lucas enfoca que Jesús fue un hombre perfecto, sin pecado, y el Salvador de todas las personas. Y San Lucas expresa a Jesús como un hombre con sentimientos. Así que este aspecto humano, su humanidad de Jesús, se expresa mucho en este libro. Por ejemplo, las expresiones sobre su corazón y sus pensamientos y tristeza y lágrimas, así sus sentimientos, aparecen con frecuencia en este libro. Y en el Evangelio de Lucas está bien expresado el amor de Jesucristo por toda la humanidad, no solo por los judíos, por toda la humanidad. Y también hay otra característica. Dios vino como un hombre. Por eso, en el Evangelio de Lucas está escrita la genealogía de Jesús. En la Biblia, solo hay 2 libros que contienen la genealogía de Jesús. El libro de Mateo y Lucas. El libro de Mateo ilumina a Jesús como rey. Así que en este libro está la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Hijo de David, ¿sí? Hijo de Abraham, para comprobar su identidad como rey. Y San Lucas también existe la genealogía, ¿sí? Porque el libro de Lucas ilumina a Jesús como hombre, ¿sí? Entonces existe genealogía para comprobar que es descendiente de Adán, hombre. ¿Sí? Pero San Marcos ilumina a Jesús como siervo, por lo tanto no hay genealogía. Y San Juan explica: Jesús es Dios mismo, por eso no necesita genealogía. ¿Sí? ¿Entendido? ¿No? Por esta razón, en San Mateo y Lucas hay genealogía de Jesús. Y en otros 2 libros no hay genealogía. Y otra característica del Evangelio de Lucas es historicidad del Evangelio. Este libro es relativamente fiel al orden cronológico. De los 4 libros de Evangelio,
Este libro explica las acciones de Jesús de la manera más real y expresiva. Es para presentar de manera efectiva y clara a Jesús. Para mostrar que el nacimiento de Jesús y lo que hizo son hechos históricos, Lucas habla de cosas históricas, reales. Y Lucas compara las obras de Jesús con la historia del Imperio Romano. Por eso en este libro aparecen los nombres del emperador romano y los gobernadores de la zona palestina. Y aparecen los eventos históricos reales que ocurrieron en ese momento, porque para su historicidad. ¿Sí? De esta manera, Lucas muestra que el nacimiento y toda la vida oficial de Jesús, sus acciones, fue un hecho histórico y verdadero que ocurrió en la historia real. Así, enfatizar la historicidad del Evangelio es una característica importante del Evangelio de Lucas. ¿Sí? Enfatizar la historicidad. ¿Sí? Y uno de los aspectos del Evangelio que más quiso destacar San Lucas es el carácter universal de la salvación. Eso es importante. ¿Sí? Universal. ¿Sí? Por eso, en comparación con otros libros, el Evangelio de Lucas se enfoca en Jesús, que estaba con las mujeres y los niños, los pobres y pecadores. Así a los que aparentemente no valen nada, a los humildes en ese tiempo, a los que fueron excluidos de la sociedad, se enfoca mucho en este libro. Esto muestra la generalidad de la salvación de Dios. Dios no es solo el Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Jesucristo, en efecto, es el Salvador del mundo entero. Y Dios quiere que todos los hombres se salven por medio de Él. Por eso la palabra dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? La salvación de Jesús está permitida para todos. En otras palabras, sea judíos, samaritanos, gentiles o mujeres, hombres, ricos o pobres, cualquier persona que lo recibe, Dios le dará la salvación. Para Él no hay privilegios de raza, de nacionalidad, de cultura o de clase social. No hay privilegio. El Evangelio de Lucas muestra la generalidad y realidad de la salvación de Jesús. Y también el libro de Lucas se llama con razón el Evangelio de la Misericordia. Por eso Lucas puso de relieve las palabras de Jesús que recuerdan que la salvación es siempre y ante todo no la recompensa por nuestros méritos, nuestras obras, no la recompensa por nuestra obra, sino un don de Dios. Es la misericordia de Dios, ¿no? La salvación no es por nuestra obra, solo por la gracia de Dios. Eso se puede ver en la parábola de capítulo 15 de San Lucas, que muestra la misericordia de Dios. Y por último, recordemos que Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, él también escribió los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas originariamente formaba un todo con el libro de Hechos.
Por eso el último capítulo de San Lucas sobre las apariciones de Jesús es como una invitación a leer el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Después de San Lucas se conecta el libro de Hechos, ¿sí? Por eso podemos pensar, el libro de Lucas explica sobre la salvación, sobre el Evangelio, y también el libro de los Hechos explica cómo se predicó, cómo se extendió la salvación de Dios a los gentiles, a todo el mundo, ¿no? El libro de los Hechos muestra diánicamente esto, ¿no? Cómo se predicó la salvación a través de la iglesia. Y el Evangelio de Lucas muestra esta razón. Es decir, el libro de Lucas muestra quién es Jesús y qué hizo Jesús y qué es Evangelio, ¿no? Este libro muestra el Evangelio, que es buena noticia, y nos enseña que es una verdad muy importante que debe transmitirse a todas las personas. Así el Evangelio de Lucas muestra la realidad y generalidad de la salvación de Jesús y nos enseña por qué el Evangelio debe transmitirse a todos. Bueno, San Lucas se expresa a Jesucristo como Hijo de Hombre y muestra su completa humanidad de Cristo. Jesucristo se hizo humano para salvar al humano. Y desde su nacimiento y su niñez, su obra y acerca de su muerte y su resurrección, el libro de Lucas se expresa más detalladamente que otros libros de Evangelio. Y Lucas, esta persona quien escribió este libro, siendo un cristiano gentil, educado y inteligente, él tenía gran pasión para el Evangelio de Cristo. Por eso escribió detalladamente y exactamente todo acerca de Jesús. Y quería predicar esta verdad a los gentiles como él, a los que vivían y crecieron como él. Lucas quería dar a conocer que Jesús vino al mundo para salvarnos a los humanos. Él quería predicar esto, por eso escribió. Es natural que los que se han dado cuenta del Cristo y del Evangelio querían compartirlo con los demás, ¿no? Nosotros también, ¿verdad? Vale. Hoy hemos aprendido sobre la introducción y las características importantes del Evangelio de Lucas. En cada capítulo de este libro hay muchas enseñanzas para nosotros. Por eso, al leerlo y meditar en él, espero que sea de gran ayuda para nuestra vida cristiana. Los libros de Evangelio, los 4 libros, no es solo para hablar de la vida de Jesús, sino también para que podamos vivir una vida que siga al Señor después de ser salvos por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros, leyendo y estudiando este libro en detalle, espero que conozcamos más sobre Jesús y sigamos su camino y su voluntad.